Cineautopsias, podcast de cine. Tenemos episodio de gala, Julia. Estamos de manteles largos porque vamos a convivir con la crema innata de Hollywood de este año. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias, Alberto. Estoy una vez más contenta de que estén aquí con nosotros acompañándonos en esta época de premiaciones que siempre trae una gran emoción y nos da mucho gusto platicar con ustedes sobre las películas nominadas, cuáles son nuestros favoritos, expectativas. Seguro vamos a tener mucho de qué comentar en esta temporada. Efectivamente, en este episodio, que es el séptimo y que grabamos a mediados de febrero, lo dedicaremos a comentar la mitad de las nominadas para el Oscar a Mejor Película. Así que vayan preparando sus favoritas para que nos den su opinión en redes sociales. Y bueno, para asegurarnos de que le vamos a dedicar el tiempo que merece cada una, ahora les vamos a comentar cuáles son las 4 que hemos elegido nominadas a Mejor Película este año para comentarlos en el presente episodio, que son Call Me By Your Name o Llámame por tu nombre, Darkest Hour o Las Horas Más Oscuras, The Post o Los Oscuros Secretos del Pentágono, 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri o 3 Anuncios por un Crimen. Con bisturí en mano, ¡tararán! Comenzamos. The Darkest Hour es una película británica dirigida por Joe Wright que nos narra un episodio crucial durante la Segunda Guerra Mundial, la decisión de Inglaterra de no pactar un acuerdo de paz con Alemania. Esta película se centra en la figura del artífice de esa decisión, Winston Churchill, quien es interpretado por Gary Oldman, nominado al Oscar como Mejor Actor. Para contarnos este episodio histórico, en la película vemos a Churchill bañándose, desayunando, encendiendo su puro, dictando telegramas, bebiendo whisky, encendiendo su puro otra vez, haciendo bromas, visitando al rey, tomando decisiones sobre la guerra, encerrándose en el baño, encendiendo su puro otra vez, bebiendo whisky otra vez, subiéndose al metro, dando discursos que inspiraron a toda una nación y cambiando el curso de la historia. Gary Oldman, que es el actor que interpretó a Winston Churchill, dijo en una entrevista que fumaba por lo menos 12 puros diarios durante la filmación y que de hecho desarrolló una intoxicación por nicotina que lo mandó al hospital. Entonces, 12 puros diarios. Sí, un dineral ahí, pero bueno, ahí se ve el compromiso. Cuéntanos, Alberto, ¿qué te pareció a ti esta película? Bueno, de las 4 películas que vamos a comentar en este episodio, creo que es la que menos me gustó. Ok. Efectivamente, la interpretación de Gary Oldman es genial. Incluso sepas o no mucho de quién era Winston Churchill, o si tenía esa forma de hablar, o esa forma de moverse, o esos maneirismos. La verdad es que se pierde por completo la persona, el actor Gary Oldman, y te quedas con eso que te está mostrando, pues eso precisamente, esos maneirismos, esa forma de hablar, esa forma de conducirse, y la verdad es que se borra completamente la personalidad de Gary Oldman y logra una gran interpretación de Winston Churchill. Y además esto de los 12 puros al día, wow. Así es. Bueno, también a cuando los puros supongo que eran mejor que ahora, ¿no? Porque tanto que fumara Churchill se nos hubiera muerto mucho antes. Sí, no, yo creo que sí. Bueno, dijeron que se gastaron algo así como 30,000 libras nada más en puros. Entonces era un... Bueno, pero también han de haber sido de los que fumaba Churchill en su época, ¿no? Seguro. Pero ¿a ti qué te pareció The Darkest Hour? Pues, como dices, a ver, aunque puedo decir que me gustó, efectivamente, de las 4 de las que vamos a hablar hoy, claramente no podría decir que es mi favorita. Creo que es una película que depende muchísimo, que apuesta todas sus cartas por Gary Oldman, sí, ¿no? Es decir, y vaya, le redituó la apuesta, ¿no? O sea, efectivamente él saca la película y lo hace perfecto. Y como dices, realmente es casi imposible ver a Gary Oldman tras esa personificación, ¿no? Incluso los que hemos seguido al actor por muchos años, no lo reconoces, hasta en el tono de voz pareciera que incluso lo deja atrás. Pero no sé,
De pronto hay algunos acercamientos y en los ojos, pues un poco sí lo reconoces a él, o quizá, como dices, si lo has seguido en algunas frasecitas o en algunas formas de entonar. Pero no, la verdad es que tanto el maquillaje y todo eso lo lograron muy bien. Y efectivamente es una película que se recarga no únicamente en la interpretación histriónica de Gary Oldman, sino también se recarga completamente en la figura histórica y en el papel que va a tener Winston Churchill, incluso estéticamente, porque en casi todas las escenas está Churchill y esté la luz sobre él o no, él es el centro de la atención. Sí. Él es el centro del drama de lo que está pasando. Entonces todo está recargado en ese personaje en particular. Sí, de hecho, pues más que un periodo histórico, porque bien a bien solo vemos muy pocos días durante la película, ¿no? Sí. Pero toda la cuestión es, y creo que es válido preguntarlo, ¿qué tanto se hace como una construcción narrativa aparte en el cine, ¿no? Porque bueno, es una figura bastante controversial y en la película lo ponen como el último bastión y el último pilar de la civilización occidental, ¿no? Pero fíjate que eso es una cosa que yo me quedé pensando mucho, porque a mí me parece que estamos hablando de Churchill como figura histórica. A mí me parece que según lo plantea esta película, lo escogen como primer ministro como una especie de chivo expiatorio. Sí. Porque da la impresión de que nadie se quiere hacer cargo de las consecuencias de o hacer la paz o hacerle la guerra a Alemania, y entonces dicen, bueno, está este viejo, ¿no? O sea, yo no sentí que fuera una idea de él es el que puede salvarnos. Claro. Porque todos los que estaban como en ese gabinete de decisión para ver quién iba a ser el primer ministro que se encargara de ese problema, no querían ser primeros ministros. Sí. ¿No? Entonces, perdón, dale. No, y es que justo enfatizan una y otra vez, ¿no? De varias formas, como nadie quería a Churchill, o sea, como nadie estaba contento con él, como era el personaje que pues todos estaban dispuestos a aceptar, pero que no era querido, que era más bien temido, ¿no? Ajá. Más que reconocido o aceptado. Y aún así, ¿no? Pareciera que es el único líder europeo que le va a hacer el frente, ¿no? A Alemania, a Hitler. Y bueno, o sea, insisto, son muy pocos días, ¿no? Los que cuentan. Sí. Sé que no están tratando de hacer un retrato de esta es la vida de Churchill, sino una decisión, como tú bien decías en la sinopsis. Es solo una decisión, lo que se juega con eso. Y por eso me parece que estaba bastante bien que la película apostara todas sus cartas por Gary Oldman, porque al final es la historia de una decisión nada más, ¿no? Como lo que nos está contando la película. Sí, es la historia de una decisión, y en ese sentido de alguna manera se podría pensar que es un poco plantear la idea del sentido común contra el heroísmo. El sentido común les decía en ese momento que Hitler ya estaba prácticamente hecho con toda Europa, y que lo mejor era tratar de buscar un acuerdo en el que Inglaterra perdiera lo menos posible. Y lo que Churchill estaba planteando era la idea del heroísmo puro. Es decir, vamos a enfrentarnos al tirano contra todo sentido común. Sí. Entonces se nos presenta una situación extraordinaria, que es tener que tomar esta decisión de si hacer el pacto de paz o no, y para eso se requieren personas extraordinarias, ¿no? Que es un poco la forma en la que nos lo están presentando. Es una persona que, si bien es cierto, a lo mejor no es querida públicamente, no es querida políticamente, pero saben que es el único que va a poder tomar la decisión y que va a ser él. Y justo porque va a ser él, le van a poder echar la culpa si sale mal o lo van a poder felicitar si sale bien. De ahí que yo decía que yo lo percibí como una especie de chivo expiatorio, que era como, bueno, vamos a poner a este y a ver qué pasa, nosotros no nos manchamos las manos, y si riega el tepache, después vemos cómo arreglamos este país, y si nos salva, pues está bien, de todos modos ya está viejo, más pronto que temprano se va a morir y no pasa nada. Pero surge pues ese carácter del que más o menos todos tenemos noticia como personaje histórico, de ser una persona firme, de ser una persona con visión política, y pues da este tour de force histórico, ¿no? Cambiando el destino de su país y haciéndole frente a los alemanes. Sí, y a ver, es cierto que, como dices, es este héroe porque es el único loco, por decirlo así, dispuesto a arriesgarlo y a decir, me acuerdo, bueno, estoy parafraseando la frase de no puedes
como dialogar o llegar a un acuerdo, negociar con el tigre cuando estás en sus fauces, ¿no? O sea, no vamos a negociar con Hitler, ¿de qué me hablan? ¿No? O sea, y parecía que se necesitaba alguien así como fuera de los estándares normales, como sí, para, exacto. Pues yo sí me atrevo a que la culpa caiga en mí y sí me atrevo a decir hay que poner un alto. Pero algo que me gusta es que al mismo tiempo, por lo menos en la película, tampoco nos lo representan como pues este héroe que nunca tiene dudas de sí mismo, ¿no? O sea, porque hay un momento hasta justo hacia el final en donde él dice, Dios mío, sí estaré haciendo bien, porque ya se murieron, quién sabe cuántos, porque yo tomé la decisión militar, ¿no? Y los dejé ahí a morir. Ese episodio que le reprochan, ¿no? Entonces la cuestión es, pues bueno, si estaré bien o no, ¿no? Y entonces hay como esta escena en donde llega el rey a hablar con él, ¿no? Uh-huh. Después de muchas cosas, a decirle, no, bueno, yo te apoyo, ¿no? O sea, como toma la decisión, estás en lo correcto, y si sientes que no tienes la fuerza, habla con la gente, ¿no? Sí, y creo que darle ese detalle como de, bueno, que además se supone y está atribuido a que de hecho la figura histórica de Churchill sí aparecía en Londres y sí iba y le preguntaba a la gente qué opinaban. Entonces, por lo menos en la película, acentuar esa parte de, a ver, es alguien con todo el coraje de asumir la culpa encima, pero además de saber cuándo tiene que consultar a alguien más, cuando tiene que ir al metro a preguntarle a la gente qué vamos a hacer. Sí, fíjate que yo he escuchado algunos comentarios encontrados sobre esa secuencia en donde él se baja repentinamente de su auto, se mete al metro un poco a platicar con la gente que está ahí, que le dé su opinión, su sentir de lo que está pasando en la guerra, porque hay quienes piensan que rompe un poco como la dinámica misma de la película, le hace perder un poco de credibilidad. A mí no me molestó tanto eso, o sea, no me pareció, hasta cierto punto me pareció lógico y coherente que lo hiciera. Sí. Pero sí me sacó un poquito de onda en cuanto a la narración de la misma película, porque no me parece que él particularmente necesitara una confirmación de la gente. O sea, me parece que de alguna manera es un recurso narrativo que lo único que hace es seguir elevando este personaje de Churchill que estamos viendo en la película, pero ya un poco en el exceso, porque perdón, porque al final de cuentas desde la primera cuarta parte de la película sabemos que él es el que va a tomar la decisión y sabemos que él es el que va a salvar. Entonces no sé, me quedó ahí un cierto dejo como... Yo creo que son como dos cosas. Tomaron el pretexto histórico de decir, a ver, Churchill hacía esto, ¿no? Tenía esta peculiaridad extraña de salirse a las calles de Londres a platicar. Y lo recuperaron como un recurso para legitimar al personaje, porque la verdad es que para ser un personaje tan controversial lo presentan muy carismático, o sea, lo presentan como un líder que todos querríamos. Y entonces la cuestión es ¿por qué es el líder que todos querríamos? ¿Cómo logra la película consolidar que este personaje, Churchill, que bueno, pues justo los pacifistas de su época decían, este es un bestia, ¿no? Que solo quiere ir a la guerra por la guerra. Entonces, ¿cómo logramos hacer la construcción de un personaje que es tan complejo, hacerlo parecer no solo como el héroe que está dispuesto a asumir la culpa, también como excesivamente inteligente, ¿no? Y muy capaz, y lo suficientemente sensato como para saber que la cuestión de la legitimidad política a veces tiene que venir respaldada por otros que no soy yo, ¿no? Un poco justo para distanciarse del autoritarismo Hitler. Sí, por supuesto. Yo voy y consulto, ¿no? Y bueno, yo tomo la decisión. Sí. Pero... Sí, es que justo eso es un poco lo que me molesta de la secuencia. Sí. Entiendo el contexto de necesitar cierta legitimidad de la gente, pero al final la decisión la va a tomar él. Claro, o sea, y tú puedes decir, oye, pero pues es que va a ser la vida de la gente, y por lo menos aunque sea 10 que van en el metro, que les pregunte si quieren morir por su patria. Pero, a ver, los políticos toman decisiones que influyen en la vida de la gente todos los días y no nos preguntan. Entonces ahí es donde me chocó un poquito en cuanto a la construcción del personaje. Me pareció que era ya un poco como excesivo ese pasaje. Pero creo que tú querías destacar cierto mensaje político que tenía pues la sí, yo película. no sé, justo, bueno, ahorita con todas las discusiones sobre el Brexit, sobre si ha habido líderes políticos en la época actual, o sea, yo no sé si hay un mensaje político en la película disfrazado un poco de reconstrucción histórica, ¿no? Como de recordar, ya sabes, esos héroes que nos dieron patria y cómo en los momentos en donde parecía que el país se venía abajo, tomaron las decisiones difíciles, pero lograron ver por el bien común. Y, o sea, a mí me daba la impresión de que parecía no solo tratar de reflejar
un momento específico dado, sino de alguna forma como un mensaje indirecta a la política inglesa, como que me parecía fíjense estas figuras, ¿no? Y vean las decisiones que tomaban, vean cómo iban a la gente, vean cómo, no sé, a mí me pareció que podía estar ahí velando un poquito, ya sabes, y un poco porque tal vez también lo discutamos con The Post, como estas intenciones veladas de los directores de voy a hacer esta película, ¿no? De te lo digo, Juan, para que lo entiendas, Pedro, de mira qué líderes teníamos y ahora... Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo por un poco el argumento contrario, porque a mí me parece que a mí lo que no me gusta de la película es que yo creo que queda desdibujado el contexto de la guerra por machacar tanto la figura de Churchill, y creo que sí hizo muy bien no pactando con el tirano, o sea, sí estuvo muy bien que se mantuviera firme, pero no fue el único héroe en todo caso, ¿no? O sea, el episodio de Dunkerque, que también vamos a comentar con la película de Nolan, pues ahí habla de que el heroísmo está también en la persona de la esquina, en la persona que está viviendo en el día a día la guerra. Entonces, sí coincido contigo en el que seguramente hay una segunda lectura política, un mensaje que está mandando, pues no sé quién, si el director, si el guionista, si el productor, a su público actual, por esta razón, ¿no? Porque de alguna manera creo que si fuera una celebración del pasado y del heroísmo, habrían sido más los personajes que se hubieran destacado y no solamente Churchill. Sí, definitivamente cuando volvamos con Dunkirk ya podríamos ver como ese otro aspecto, ¿no? O sea, justo como de ese mismo periodo histórico, casi de la misma parte, podríamos estudiar todavía más, bueno, el heroísmo de Churchill frente de todas las personas desconocidas que prestaron su barco y salvaron a los militares caídos. Entonces, sí, definitivamente. Muy bien, pues Darkest Hour no nos gustó mucho, pero vale la pena ir a verla por Gary Oldman. Entonces hay que dejar que Churchill siga siendo un héroe y pasemos a la siguiente película nominada. What's the law on what you can and cannot say on a billboard? I assume you can't say nothing defamatory and you can't say fuck, piss or cunt, that right? Or anus? I think I'll be all right then. Angela Hayes era una adolescente que fue brutalmente asesinada en su natal Ebbing, Missouri. Su madre Mildred está presionando a la policía local para que encuentren al responsable, pero todo se sale de control cuando Mildred paga por 3 anuncios que señalan la incapacidad de la policía para encontrar al asesino. A partir de ese evento acompañaremos a Mildred en un viaje emocional que no parece tener un destino cierto, a través de una sociedad violenta, ignorante, racista, pobre y sin esperanza. Frances McDormand está nominada al Oscar como Mejor Actriz por su papel de Mildred, y Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, dirigida por Martin McDonagh, es un relato que está al borde de la destrucción, pero también en la búsqueda de la esperanza. Yo tengo varias cosas buenas que decir de esta película, pero ¿a ti qué te pareció, Julia? Me gustó tanto que de pronto comienzo a subir la voz y ustedes que nos están escuchando no lo van a creer, pero hasta problemas técnicos hemos tenido justo en esta parte del programa, pero porque le doy rienda suelta a la pasión y solo tengo buenas cosas que decir de esta película. Pero bueno, podemos ir empezando por partes. Alberto, ¿qué es lo primero que quisieras comentar sobre esta película? Bueno, pues si quieres platicamos sobre el entorno, podemos platicar un poco acerca del pueblo en el que se desarrolla, que es Ebbing, Missouri, que por supuesto es un pueblo ficticio, pero que es un pueblo representativo de los muchos que hay ahí en Estados Unidos. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de este entorno es que hay una especie como de cotidianidad asfixiante. Es decir, todas las personas que viven ahí se conocen, pero saben que pues no son las mejores personas, que unos son más estúpidos que otros no son más ignorantes que otros, que unos son más racistas que otros. Entonces hay siempre esta sensación de que sí convivo contigo, pero te odio, pero a lo mejor no me caes tan bien. Entonces sí es una comunidad tradicional, pero de alguna manera está a punto de ebullición. Necesita una pequeña chispa como para desatar esos odios, esas enemistades. Y eso está bien padre, porque la película inmediatamente te mete en ese entorno y por lo menos yo tuve esa sensación. Sí, a ver, pues Missouri, este estado en medio de la nada, justo el pueblo se siente en medio de la nada
Y además, un poco como lo decías, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Es una situación en donde es muy fácil que se descontrole todo y que se descontrole a niveles terriblemente violentos, sí, como de hecho ocurre en la película, ¿no? Pero incluso yo hubiera pensado que más violentos, ¿no? Sí, no, lo que es un misterio es como no ocurre más, ¿no? Exacto. O sea, porque sí, efectivamente hay como la dinamita suficiente para que hubiera muchísimos más conflictos, pero no. Y a ver, algo que sorprende, creo yo, es que sea un director inglés que parece como si hubiera salido de esta comunidad, claro. porque la retrata, o sea, como dices, hay una idiosincrasia ahí representada de una forma que sí, ¿no? Sientes lo que es vivir ahí en ese espacio como tan asfixiante para todos los personajes y, como decías de la sinopsis, como muy desesperanzados, muy frustrados. Sí, yo creo que es gente que su vida está atascada, que saben que ya no hay posibilidades de tener más propiedades o de tener un mejor empleo o de tener una mejor vida, y eso se refleja en el pueblo, en el ambiente, en su misma actitud. Yo así los percibí, que tienen una vida atascada y que no van a poder salir de ahí. Y, o sea, yo diría sí, pero luego hay personajes entrañables, ¿no? Y podríamos discutir qué tan reales son esos personajes, pero efectivamente parece que la vida de todos los personajes está estancada, salvo por como el empujón que le da en general al pueblo el personaje de Willoughby, ¿no? Que es el jefe de policía, que pareciera ser el único que, pues a ver, o sea, bueno, no sé si es esta situación, a ver, no voy a spoilerear, ya reversa, pero la cuestión es, pues que tiene una gran actitud, ¿no? Frente a la vida, y es como, pues a ver, pues vívela, hazlo bien, no sé, es decir, él parece que es el que pone en marcha otra vez toda la situación para bien, ¿no? Sí, o sea, exacto, cuando se sentía que ya no hay nada que esperar, todo está mal, ya todos estamos condenados a ser los racistas que crecimos siendo. Sí. Él va a decir, no, podrías no serlo. O sea, yo creo que tú podrías no serlo, y que diga eso, yo creo que tú podrías ser algo más que el racista que has sido siempre. Sí. Le da una fuerza no solo a ese personaje, ¿no? Sino al impacto alrededor de él. Sí, esa es una de las cosas maravillosas que tiene esta película, porque de alguna manera tú estás esperando que la película vaya hacia un lado que en mi caso era al incremento de la violencia, que el personaje de Frances McDormand cada vez fuera más violenta y más incisiva en este hecho de que encuentren al asesino de mi hija, y si no es policía el que no lo hace, entonces me voy con el otro y me voy con el otro, pero no, está siempre contenido ese odio, esa ansiedad, ese miedo. Entonces esta idea del crimen sin resolver, en lugar de que sí nos muestra hasta cierto punto la incompetencia de la policía local, pero también nos muestra la buena voluntad que hay en los personajes. Sí. O sea, todos están afectados por el hecho de la muerte de Angela Hayes, pero vamos, como el mismo personaje de Woody Harrelson lo dice, hay casos que es así. Uh-huh. O sea, que no dan para ningún lado, tienes que esperar con el tiempo y a lo mejor la suerte o algo te va a hacer resolverlos. Y eso está genial, eso a mí me atrapó de la película, que en lugar de llevarte a esta escalada de violencia, te muestra otro lado de la vida de los personajes, y no lo hace, cual también es genial, lo cual es también maravilloso, compadeciéndose de ellos. Uh-huh. Porque incluso cuando se revela la enfermedad que tiene el personaje de Woody Harrelson, tú dices, uy, no, pues ya Mildred lo va a perdonar por no... Claro. Y no, le dice, güey, lo siento, pero mi hija sigue muerta y el asesino sigue por ahí. Pero no es un elemento que desencadene más odio, que desencadene más violencia, sino que de alguna extraña manera los va conectando a los personajes. Sí, yo justo sobre eso, o sea, hay dos puntos que quiero comentar. Primero, igual que tú, ¿no? Las expectativas con las que fui a ver esta película, como tú dices, así yo esperaba que esto fuera una escalada de violencia, ¿no? Y al final no lo fue. Yo bien a bien iba como un poco con las expectativas bajas. Bueno, ganó el Globo de Oro y entonces, ¿no? A mejor drama, y yo dije, bueno, será como la que la están inflando mucho. Bueno, vamos a ver, porque sí se veía pesadita, ¿no? O sea, por el tráiler se veía como esta va a estar recia, y pues bueno, está bien. Es que el tráiler te muestra eso, violencia. Y la hay, ¿no? Uh-huh. Pero algo que uno de los primeros, el primero de los dos puntos que quiero señalar es
hay un sentido del humor en la película. No sé si es el de todos, eso es verdad, ¿no? O sea, Sí, igual no. y no todos nos No. reímos, pero es que yo no dejaba de reírme, o sea, desde que Sí. empezó hasta que terminó, ¿no? Así, pues no sé, ¿no? Hay un momento en donde parecería que lo que tenemos es una escena típica de confesión, ¿no? De, ay, te voy a confesar que yo fui la que hizo esto. Sí. Y al final es, pues sí, ya sé, ¿no? O Sí, sea, como de, exacto. no sé. ¿Quién más hay- lo pudo haber hecho? ¿Quién más? Pues, o sea, y la cuestión es, son chistes Ujú. que es como de, pues sí, no, son capaces de reírse de su propia miseria, Sí, pero exacto. aceptándola. Y eso es lo Exactamente. que es muy transformador, muy poderoso de decir, podría haber sido el drama insoportable de todos vamos a llorar y a salir Exacto. odiando a la humanidad. Y Puede- no. Pudo haber sido un alegato contra la injusticia y el sistema Ujú. criminal, el Y sistema lo es. penal y todo eso. Y lo es, pero no se siente pesada, no se No, siente como para ese nada. sermón de decirnos qué horror de sociedad somos y lo No, logra no. transmitir y creo que es clarísimo que sí denuncia el horror de sociedad que somos, Sí, por supuesto que lo hace. pero tiene un sentido del humor que lo hace todavía más fuerte, por lo menos para mí el Ujú. mensaje impacta mucho más justo porque es como la primera en no tomarse tan en serio, en no tengo Sí. que chantajear emocionalmente a mi audiencia para tener la fuerza del mensaje que quiero transmitir. Y el segundo punto que va de la mano con esto, no solo del sentido del humor, es que el guión me parece uno de los mejores guiones del año también. O sea, justo como por lo que decías, por cómo te retrata a los personajes, Sí. por todos los lugares comunes a los que parecía que nos iba a llevar y al final nos daba la vuelta, ¿no? O sea, creo que era una cuestión como de ir construyendo personajes y de ir construyendo una historia que tú crees que sabes hacia dónde va a llegar, ¿no? Ya sea Sí, como exacto. al perdón, a la redención, A la aceptación de que, bueno, pues ya no lo encontraron, ni modo. Ujú. O a más violencia, o en fin, o sea, la cuestión es un guión tan inteligente Sí. que no dejas de sorprenderte, o sea, de Sí, principio no. a fin te va dando como estas regalos de sorpresas de... Sí. Y de hecho, no sé, o sea, platicando esto, el tema de ¿puede realmente la gente cambiar o no? ¿No? O sea, sobre si, a ver, Ah. ¿no? O sea, ¿qué tanto le vamos a permitir a la película que por una carta maravillosa que ya quisiera yo que Sí. me llegara una, un personaje tan racista pueda cambiar tanto? Yo sabes que creo, a mí lo que me gustó de todas esas vueltas de tuerca o de sutilezas, que yo más bien las llamaría así, sutilezas que tiene el Ujú. guión, es que los personajes poco a poco van dándose cuenta de que eso que están buscando al inicio de la película no lo van a encontrar Ujú. y poco a poco tienen que ir haciendo las paces con esa vida que está en medio de la nada, con Sí. esa vida de que ya no hay progreso. Y entonces, de alguna manera, es un viaje emocional de estos personajes buscando la paz Sí, sí. consigo mismos. Entonces, yo no lo vi tanto como si van a ser mejores personas o que si Ujú. van a cambiar, sino yo lo vi como una búsqueda de eso. A ver, quiero un acto, una señal, una persona que me dé paz, porque mi hija no va a volver aunque el señor del carrito pite y pite. No vamos a encontrar al asesino, pero necesito paz. Sí, sí, sí. Y eso fue lo que me encantó de la película, porque justo no cae en el drama policíaco, no cae en el drama lacrimógeno, porque es más bien esta exploración de los personajes en busca de algo que le dé paz a su vida. Sí, la cuestión es como efectivamente, por un lado tratan de reconciliarse con lo que no pueden cambiar, ¿no? Exacto, o sea, no exacto. puedes cambiar cuáles fueron las últimas palabras que le dijiste a alguien, no puedes cambiar la mamá que tienes, no puedes cambiar el pueblo en donde vives, ¿no? No puede ser que se cae el señor hasta que Eso termine sí, de vender. estarán escuchándolo ustedes como nosotros. Esto es muy simpático en general. Es para darles contexto, así como el Muy contexto de bien. las películas es importante, también el contexto de la grabación. Pero, a ver, en general, será porque a mí me gusta muchísimo Los Miserables y entonces a veces uno lleva agua a su molino de todas formas, porque pues lo quiera o no, ¿no? Pero esta historia como de... bueno, ustedes recuerdan en Los Miserables de Víctor Hugo la cuestión es, ¿no? Personaje 1 le dicen toda su vida que es un criminal, ya sea por robar una hogaza de pan, por lo que quieran, es un criminal, se lo repiten en la cárcel, nadie cree en él, tal. Y entonces llega esta persona y le dice, yo creo en ti, ¿no? Y se equivoca y le roba a Claro. esta persona, la única persona que había creído en Jean Valjean, le roba.
Y la cuestión es, no, de veras, creo en ti, estamos en paz, seguro puedes hacer algo más. Siento que hay una relación similar entre los dos personajes porque, digamos, hay un policía al que toda su vida le dicen, eres un racista, eres un idiota. Y a ver, vamos a ver, sí lo es. Sí lo es, o sea, no, exacto, no es como de, no, en general era bueno. No, tiene muchísimos problemas. Por supuesto, es una persona violenta, brutal, que es difícil, pero la película es tan buena que al final es como que te encariñas, lo comprendes, empatizas, exacto. O sea, no sé, y es un bestia, pero aún así hay, bueno, yo siento cierto como aprecio por ese personaje. Sí, yo también, que es el personaje del policía Dixon, que es como el ayudante del sheriff. Y ese momento miserable, ¿sabes? Como en donde justo el policía Willoughby, que su jefe le dice, tú puedes ser mucho más, o sea, yo lo sé, ¿no? Igual otros no lo están viendo. Y en esta parte que dices que no deja del humor, le dicen, y si alguien te llama marica, lo puedes arrestar por homofóbico. Exacto, o sea, como de utiliza algo bueno para decir te callas y a la cárcel por homofobia, o sea... Pero como de, y tú puedes ser mejor, tú puedes ser el que arreste a la gente por homofobia y no el homofóbico, o sea, y lo veo en ti y parece que basta con que alguien crea en ti de esa forma para que tal vez se dé un cambio. Porque luego sus acciones, aunque están hasta cierto punto fuera de la ley, están encaminadas a tratar de ayudar a Mildred, a pesar de que sabe que pues cierto accidente que Dixon tuvo en la comisaría fue provocada por Mildred, pues le está ayudando porque justo este discurso que le da a través de la carta a su jefe lo hace un poquito cambiar en ese sentido su perspectiva, su aproximación al hecho, quizá no su personalidad, y también eso es padre, no estamos ante el supercambio y ya somos, no, solo es su aproximación a un hecho, darse cuenta de que él podría ayudar a resolver, podría ayudarle a una persona a estar en paz consigo mismo. Y rápidamente también otra de las cosas padres que tiene es que no se nos presenta el personaje de Frances McDormand, a Mildred, como una madre perfecta. No, lejos. Sí. Todo lo contrario. Y eso, en lugar de hacerte decir que encuentre al asesino, que encuentre pobre paz, madre abnegada. De pronto no sabes si en verdad se merece esa justicia, ¿no? Porque su misma personalidad es muy compleja. No, qué bueno que cierras hablando de Frances, porque, a ver, es que a mí me pareció también una de las mejores actuaciones. Digamos, es un personaje que también es horrible, o sea, un poco igual que el policía Dixon. Uno los acaba queriendo, la verdad, y acaba queriendo ser de su equipo. Pero como dices, un personaje lindo no es la madre abnegada, no es como la que vivía para sus hijos y entonces ahora le vino la tragedia, que podría ser también ese lugar común, ¿no? Como el retrato bidimensional nada más de la mamá que solo vive para... No, o sea, es como muy complejo, ella pasa por muchísimas cosas también y con todas sus fallas uno dice, pero está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, o sea, y vio esos 3 anuncios y dijo, esa es mi mejor oportunidad y se la juega, ¿no? Entonces, exactamente, sí, justo yo también pensé en esa palabra. Lo que hace es jugársela. Sabe que va a haber más problemas, sabe que puede generar división en su familia, división en su comunidad, pero se la juega. Sí, porque no tiene nada que perder. No tiene nada que perder, exactamente, porque como te dije hace un momento, yo lo que veo es que están tratando de hacer las paces, no solamente con ese hecho, sino con su propia vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que buscan es de alguna manera salir de ese hoyo en el que están, salir de esa vida atascada y ver si hay una posibilidad de cambiar, de ser mejores o peores personas, lo que sea. Sí. Pero es esta búsqueda, ¿no? Esta búsqueda como de una paz interior, que incluso también está en el personaje de Woody Harrelson. Lo que hace para... estar en paz. Es estar en paz. Sí, y justo, o sea, solo porque le hemos echado muchas flores al personaje de Willoughby, que sí, pero también hay que decir que, a ver, pues el personaje de Frances Mildred es horrible, no tiene esperanza, le pasó algo trágico que no debería pasarle a nadie. La única persona que le muestra cariño la rechaza. Sí, y la cuestión es también, a su modo, logra darle movimiento y esperanza a muchos que están en el pueblo a través de los anuncios, porque hay muchos que se identifican con la causa y dicen, te ayudo, porque es cierto, porque las injusticias se tienen que denunciar, porque yo también me siento frustrado, porque de alguna forma poner los anuncios ahí mueve a varias personas del pueblo también a decir, te apoyo en tu causa, así como hay muchos que se oponen porque dicen, no seas reaccionaria y porque quieres hacer el escándalo.
hay muchos que se sienten identificados también. La película no le da como todo el peso a esas personas que se ven reflejadas, pero están ahí, ¿no? Es decir, se la indican con yo te apoyo, ya sea pagando los anuncios, ya sea diciéndole a Mildred qué bueno que lo hiciste. Pero sí, o sea, parece como ese último intento de hacer algo, de cambiar algo, de no quedarte estancado y solo aceptar tu triste realidad. Muy bien, pues esta es una gran película, se la recomendamos mucho. Nos quedamos cortos, todo lo que hubiéramos querido decir de ella, pero comenten con nosotros en redes sociales si ya la vieron, si les gustó, por qué, y si no les gustó, por qué no les gustó, muy mal por ustedes, pero mejor vámonos a la siguiente película. La última película de Steven Spielberg nos cuenta un momento específico de la historia reciente de Estados Unidos. El Washington Post, hoy en día un periódico de gran relevancia, era considerado tan solo como un diario local. Esto cambiará cuando la directora del periódico, Kay Graham, y el periodista Ben Bradlee decidan arriesgar sus propias carreras y el futuro del Washington Post al exponer décadas de encubrimientos del gobierno norteamericano sobre la guerra de Vietnam. Hay puntos suspensivos entre paréntesis y en negritas, Julia, lo que significa. Bueno, pues ya tuvimos muchas buenas cosas que decir sobre 3 anuncios y pues ustedes conocen a Alberto, así que ya vamos a comenzar con la sección Equipo Alberto. No, es decir, a ver, Alberto, yo sé que tal vez no es tu favorita, pero ¿por qué no empezamos discutiendo la última película de Steven Spielberg, The Post? Bueno, Steven Spielberg es un gran director, le debemos mucho como director de cine, amamos muchas de sus películas, pero en esta todo le falló. Todo, absolutamente todo, ya está muy viejecitino, ya por favor que alguien lo retire. Marca Alberto. Sí, exacto. Bueno, a ver, vamos a empezar por lo que a mí me pareció mejor de la película, que es recurrir a una lección del pasado para decir algo sobre el presente. ¿Y lo logra? ¿Tú crees? O sea, porque estás diciendo que es lo mejor. ¿Tú crees que logra darnos la lección, Alberto? ¿Aprendimos algo después de ver The Post? No. Es lo mejor que pudimos elegir y no lo logramos. Así que cuéntanos por qué. No le sale porque se queda a medio camino de las dos cosas de las que yo identifiqué que la película habla o que quiere hablar. Uh-huh. A ver, hay como dos grandes tramas, ¿no? La primera es el proceso de decisión sobre si publican los oscuros secretos del Pentágono o si no los publican. Y la segunda es esta subtrama del proceso del personaje de Meryl Streep de apropiarse fácticamente del periódico que le pertenece. Porque está ahí un poco por carambola. Se murió su papá y luego se murió su esposo, que eran los dueños, y pues no había más que dejárselo a ella, pero por supuesto es un mundo de hombres, es un mundo que está dominado por ejecutivos, ella no tiene ninguna experiencia y entonces de alguna manera la hacen a un lado o intentan hacerlo a un lado en los procesos de decisión, la subestiman, esa era la palabra, y ella tiene que ganarse el respeto o imponerse como jefa, ¿no? Entonces, yo vi esas dos historias en la película, no sé, ¿a ti qué te parece esto? Es decir, sí, efectivamente, por un lado está denunciando el papel que las mujeres ocupaban y por no decir ocupan, ¿no? Dentro de las empresas, como en cuestión de equidad. Y a ver, tal vez yo no sé si yo pondría como justo lo que dices, ¿cuál sería la lección? Si yo lo pienso, no sé si es como, ¿cuál es el papel del periodismo frente al Estado? ¿No? Es decir, tiene que hacerle caso al Estado, los periódicos están para hacer caso de, por ejemplo, si Nixon dice, esto no se publica, deberíamos acatar esas órdenes solo porque son presidenciales, porque es lo legal, ¿no? O el periodismo es una fuerza de resistencia o debería ser una fuerza de resistencia o no. Y siento que en ese tema lo logra un poco mejor que... A ver, yo creo... La cuestión es que Spielberg tiene como esta forma de iba a decir educarnos, pero tal vez no es esa la cuestión, no, sino como sí, un poco. Es que la cuestión es, creo que trata de darnos un aprendizaje
por medio de las emociones. Es decir, en lugar de representarnos la complejidad, en lugar de irse como a los argumentos racionales o políticos o filosóficos, apela a la emoción, ¿no? O sea, lo que apela es pues a que te identifiques con Meryl Streep, a que te identifiques con el personaje de Tom Hanks, a que digas, ellos son los periodistas que yo quiero ser. O sea, pero como mucho visceral. ¿Me expliqué? Como que el enfoque es... Pero es que, a ver, a mí, ahí lo que no me parece que ese haya sido el enfoque adecuado es que al final tú ya sabías lo que pasaba. Uh-huh. O sea, desde que entras a ver la película sabes en qué se va a acabar. Sí. Sabes en qué va a acabar. Van a publicar, uh-huh, se van a enfrentar al presidente y van a ganar ese enfrentamiento, porque eso es lo que pasó históricamente. No les estoy spoilerando nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, ese enfoque de ponerlo en las personas exclusivamente, uh-huh, a mí no me gustó. Sí, no voy a decir que está mal, porque yo no soy quien para criticar al maestro Steven Spielberg. Que me perdone. Pero es que no, porque a mí me parece que eso es justo la parte más débil. Además se tarda demasiado en llegar a este de sí, vamos a publicar. Sí. Porque una de las cosas que no me gusta, uh-huh, es que te lo manejan como si efectivamente estuvieran dudando de si publicar o no, cuando jamás tienen la duda. O sea, uh-huh, desde el primer momento, tanto el personaje de Meryl Streep como de Tom Hanks saben que esta es su oportunidad para hacer de este periódico algo grande. Sí. Y más bien es como buscar ahí un pretexto, un recoveco. O la contención de daños, tal vez, ¿no? Exacto. Entonces así como te tardas una hora en decir, sí, vamos a publicar, cuando lo pudiste haber sido los 15 minutos y entonces empezar es precisamente este proceso de lucha, de libertad de prensa, del periódico como resistencia, y no, todo el tiempo, uh-huh, es así. Hasta Tom Hanks tiene el personaje de esta esposa que pinta y como que le dice, no, sí, es que Kat, que es la personaje de Meryl Streep, está haciendo algo bueno, tú deberías apoyarla. No, qué hueva. La verdad. O sea, es que sí podría haber sido mucho más una película de intriga política. Y lo que creo que acaba siendo, e insisto, no sé si es suficiente. Yo en redes he visto que en algunos sí tuvo esa reacción de servir de fuerza motivacional. Y entonces lo que podemos preguntar es, a ver, si logra realmente el equilibrio de presentarte una película histórica, uh-huh, cuya función es servir de fuerza motivacional para el periodismo, ¿no? Como de darles la palmadita en la espalda a los periodistas y decir, recuerden lo importante que es su trabajo. Sí, por supuesto. Porque parece que esa es un poco la cuestión, ¿no? Sí, porque dices, efectivamente, y bueno, seguro ahora dirás un poco más, pero discutiéndolo contigo antes, me acuerdo que decías, bueno, es que pudieron haber explotado muchísimo más justo el papel de aquel que se juega la vida, sí, de revelar los papeles. Pudieron haberse jugado mucho más qué argumentos se dan en el juicio. O sea, creo que te digo, podría haber sido una película como más racional, mucho más argumentativa, sí, que se fuera atascadamente de vamos a hacer una justificación del periodismo, uh-huh, recio, y que lo que trata de hacer es como darnos estos modelos, ¿no? O sea, porque al final idealiza a sus personajes, o sea, sus personajes... Ajá, es que ese es justo mi problema. Sí, no son tan complejos en el sentido en el que es difícil verle las fallas, ¿no? Casi no tienen, es decir... No las tienen, y tan no las tienen que los actores para mí estaban en automático. O sea, no sé si eso sea que son geniales y que por eso son grandes actores y no necesitan como dar mucho... Pero para mí estaban en automático porque eran unidimensionales, la verdad. Sí. Y además el entorno que rodea a Meryl Streep en esta búsqueda de hacerse con el poder fáctico de su periódico también es bastante débil. O sea, desde el principio sabes como que quién va a estar a su favor, como que quién va a estar en contra. Sí. No sé, también es ese entorno en el que no hay una oposición seria. Uh-huh. Yo siento que debilita mucho al personaje. Sí, y a ver, por un lado la cuestión es hasta las crisis que tienen los personajes, no sé, me explico, como que nunca tocan ese fondo, sí, ¿no? O sea, siempre es como, no, sí creo que lo estoy haciendo bien, sí, pues sí creo en el periodismo, sí creo que vale la pena, sí, vamos a jugárnosla. Y por ejemplo, algo que, a ver, yo entiendo el contexto y por supuesto hay un diálogo que tiene Meryl Streep diciendo... Pues es que en mis tiempos no era así, ¿no? En mis tiempos era de lo más normal que como mujer te hicieran a un lado. Exacto, sí. Y yo no sé si es justo porque busca retratar eso, como una generación creció así y normalizó e introyectó, uh-huh,
Sí, como esa condescendencia. Exacto, condescendencia. Que el personaje de Meryl Streep es que nunca se enoja, nunca se revela, No. nunca dice, se van calmando y me dejan de tratar así. Porque yo, No, nunca. la verdad es que esperaba ese momento, ¿no? Así como de va a llegar el momento Meryl Streep, de a ver, se calman. Y vaya, como que más bien es, creo que el único momento que hay cerca de eso es como de, bueno, pues esto decidimos y me voy a dormir, ¿no? Sí, exacto. Ese es el único momento. Pero Sí. aún así no tiene la fuerza que se requiere, porque Sí, tú sí. ya sabes que el periódico ya se está imprimiendo, ya sabes que lo van a publicar. Entonces, no sé, a mí eso es justo lo que no me gusta de la película, que siento que la película no tomó una posición dramática, por decirlo de este modo, frente a ese evento. Sí. Si The Darkest Hour tomó una posición demasiado dramática y quiso como idealizar a Sí, Winston sí. Churchill, aquí fue, esto ya pasó, entonces nada más lo voy a contar un poquito como aleccionador, un poquito como vamos a aprender que sí podemos luchar contra Trump y Sí. ya. Y Sí, eso no sí, me sí. gustó. O sea, es que Siento que la sí. película no tomó una verdadera posición frente al problema. Se contentó con mostrar el problema nada más y mostrar que ya había una solución y que no pasaba nada. Sí, no, a ver, de hecho, pues es que tal vez algo que nos podríamos preguntar es si no esa buena intención de Spielberg como que se le llevó la película, ¿no? Como de frente. A ver, a mí no me parece una mala película, pero obviamente no es el mejor trabajo de Spielberg. No, pues, tampoco es el mejor trabajo de Meryl Streep, tampoco es el mejor trabajo de Tom Hanks. no. Y te digo, a mí la impresión que me dio es, o sea, sobre todo como por estas discusiones, ¿no? En ética, de que el problema es la motivación. O sea, que yo puedo entender, pues sí, lo importante de la verdad, de la objetividad, que racionalmente me puedan convencer y aún así no me da la gana hacer lo correcto, ¿no? Y entonces decir Sí. como qué difícil es motivar a que alguien haga lo bueno por querer hacer lo bueno, ¿no? Y creer que si te apelan al lado emocional, a decir, mira este modelo a seguir que podrías tener, tú podrías ser así, y que creo que no es velado esa cuestión. No, para nada. Que está esta escena de Meryl Streep bajando las escaleras y todas las chicas viéndola. O sea, creo que esa es la apuesta de Spielberg, de imaginen este modelo, ustedes podrían ser como Kay Graham. Esa y la escena cuando va entrando a la corte y la ayudante de la fiscalía le dice, sí. yo estoy con usted porque mi hermano está en Vietnam. No, a mí esas dos escenas me parecieron de lo más barato y de lo más bajo que puede haber en una narración. Porque para mí, en lugar de darme precisamente la idea de un personaje que se está jugando algo para los demás, que en este caso sería la libertad de prensa, la muestran como si fuera, pues qué sé yo, Jesús caminando sobre el agua. Sí, sí, sí. Y entonces es justo eso, un modelo inalcanzable. Oh, gran señora del periodismo. Eso es lo que no me gusta. Sí, o sea, es que sí, tal vez sí es solo como dos dimensiones, porque insisto, nunca se revela, nunca cuestiona, nunca nada, como que dice, bueno, pues es que a mi generación le enseñaron a resignarse y pues bueno, ahora estoy aquí, pues aquí están los retos y no hay mucho más, ¿no? Y a ver, la cuestión es, insisto, tal vez si pudiéramos decir la buena intención de Spielberg de decir hay que dar modelos de periodismo, ¿no? Así para que el chavito que va empezando periodismo vea la película y diga, sí, o sea, si yo me encuentro en una situación así, también me la voy a querer jugar. Claro. Pero creo que hay que tener cuidado cuando quieres mandar ese tipo de lecciones, de no subestimar a tu público. O sea, podría haber hecho una película más compleja, arriesgar más con los personajes y aún así tener el impacto motivacional y moral que quería, porque al parecer apresuró muchísimo la postproducción para que saliera lo antes posible, justo porque tiene a Trump en mente. O sea, la cuestión es, voy a hacer esta película pensando en el daño que ha hecho la actual presidencia de Estados Unidos a la prensa. Eso es lo que quiero, ¿no? Así como motivar y decirle a los periodistas, yo estoy en su equipo. Y te digo, creo que por las reacciones de redes hay gente de periodismo que dice, sí, ¿no? Así es una lección de lo que deberíamos ser. Y puede que eso es lo que tenga la película y ya. Bueno, o sea, se oye un poco reduccionista. Sí, claro. Porque te digo, igual y lo podría haber logrado de otra forma, más arriesgada, menos conservadora. Pues sí, porque es Steven Spielberg, es un genio del cine, lo pudo haber hecho mejor, pero en fin. Bueno, pues basta de intrigas políticas y periodísticas, juzguen ustedes si Steven Spielberg logró su cometido con esta película y mejor vámonos de vacaciones al norte de Italia para vivir un amor de verano.
Llámame por tu nombre nos cuenta la historia del primer gran amor de Elio, un joven prodigio de 17 años. Elio pasa sus veranos en la finca italiana de sus padres, un par de académicos universitarios que cada año invitan a un alumno a quedarse con ellos para contribuir a su investigación. El verano de 1983, Elio conoce al alumno de su padre, Oliver, que será el primer gran amor de su vida. La película nos presenta una historia de amor que es también un relato sobre el autodescubrimiento, sobre las grandes dudas que nos acompañan cuando queremos saber quiénes somos y qué deseamos, y sobre cómo, entre todas estas dudas, surgirán intensos lazos entre los dos protagonistas. Tarataran, tan, taran, tan. Esta película es una combinación afortunada de varios elementos, pero ¿a ti qué te pareció, Julia? Debo decir que es como una de esas películas que de pronto cuando termina retrospectivamente me doy cuenta de que estoy como muy entusiasmada y muy conmovida. O sea, como más que justo en el mismo momento en el que la iba viendo, como que la sensación que me dejó después de verla me gustó muchísimo. Pero a ver, ¿con qué vamos a comenzar a discutir, Alberto? Pues por donde tú quieras. Sí, efectivamente a mí me pasó lo mismo. Es una película que te va narrando los eventos del enamoramiento de estos dos hombres y que tú te vas dejando llevar y que de alguna manera tus emociones también van creciendo conforme pasa la historia. Al principio efectivamente puedes tener un poquito más de empatía con Elio o puedes tener un poquito más de empatía con Oliver. Te puede caer mal Oliver porque bueno, pues viene como el clásico americano, sí, ¿no? Claro. A devorar todo. Puedes tener un poquito más de empatía con Elio, pero igual conforme va pasando la narrativa te vas como metiendo en la piel un poquito de los dos y tú también vas sintiendo esa manera en la que ellos se van enamorando. Esa parte en donde el personaje de Elio dice ¿cuánto tiempo hemos perdido? Tú dices sí, ¿cuánto tiempo han perdido? Tontos. Y me hubieras dado una señal, te la di. O sea, y uno llora ahí por su juventud perdida, porque es verdad. O sea, es que es un momento, como dices, es un diálogo que es tan entrañable, ¿no? Es imposible no apropiarte de ese diálogo, ¿no? De sentir, o sea, me han mandado señales, he mandado señales, estamos perdiendo el tiempo, no sé, o sea, es una escena bien sencilla. Sí. Son solo ellos dos, son solo estos diálogos de cuánto tiempo perdimos, ¿no? Hubiéramos podido estar más tiempo juntos, pero estuvo bien, o sea, aún así, qué bueno que estamos ahorita juntos. Te mandé una señal, no la entendí, no, perdón. No sé, es como tan sincera esa escena que tal vez es mi favorita de ellos como pareja, pues, de escena. Sí, es probable que sí. Y también otra de las cosas que hace que logres esta compenetración con las emociones de los personajes y que a mí es lo que más me gusta de la película, es que la película no es un ataque de pasión. Sí. La película no te cuenta el encuentro de dos amantes que están buscando cada rincón, cada sombra, cada lugar abandonado del pueblo italiano donde están para darle rienda suelta a su pasión. No, se toma su tiempo de ir macerando el contacto entre ellos dos, se toma su tiempo incluso para que tú mismo te vayas dando cuenta de quién está más seguro primero, quién como que está un poquito más enamorado a lo mejor, como que quién va a dar el primer paso. Entonces que sí sea una emoción, pero que sea una emoción meditada, que sea una emoción hasta cierto punto construida, pero sobre todo una emoción anhelada de que los dos saben que quieren estar el uno con el otro, pero no se van a entregar al desenfreno. Eso me gusta mucho y eso hace que la historia vaya pues más allá de su contexto, que vaya más allá de ser una relación homosexual, que vaya más allá de ser una historia en un ambiente muy controlado. No, la historia te habla de más cosas, pero es gracias a eso, porque no es el crush, no es el choque de dos pasiones y órale, vámonos a loquear por toda Italia. Sí. Hay muchas cosas que quiero comentar sobre lo que dijiste. O sea, por ejemplo, que sea una historia tan entrañable, y lo digo, a ver, un poco como denuncia. Quienes empezaron a decir es que es la Moonlight de este año, es que por el amor de Dios, o sea, solo porque la pareja protagonista es homosexual no tiene que ser como, es este. O sea,
no es así, ¿no? O sea, es una No. historia de amor y ya, ¿y de qué sirve poner estas categorías y decir, es la de este año? No, o sea, es una película que es tan sincera contándote esta historia de amor y eso me lleva al segundo punto que quiero comentar de lo que dijiste, de cómo se toma su tiempo y que por eso lo hace como... logra transmitir tan bien que es el primer amor de este niño que tiene 17, o sea, no sabe nada, ¿no? No, exacto, no sabe ni siquiera qué hacer con esa pasión que siente, así que sería un poco incongruente que estuvieran ahí por la vida de pronto enloqueciendo, como dices tú. Simplemente como que le va dando paso a paso a sus personajes como las pistas de qué quieres, qué vas a arriesgar, si lo quieres de verdad, las dudas de... Eso es muy chido. Me asusta mucho esto que estoy sintiendo porque no sé qué hacer con eso. Incluso el hecho de que explore una relación heterosexual también es parte de la preparación emocional de ese personaje para estar listo o no para este gran amor que va a tener en su vida. Sí, ¿no? así, o sea, justo hay como una frase que a mí me parece que explica muy bien esto, que es... están platicando y entonces Elio es un chico inteligentísimo que yo digo, bueno, ¿en qué momento, verdad? Supongo que si creces con esos padres, no sé, ¿no? A mí Elio es un niño superdotado y la cuestión es que hay un momento en donde le dice, sé de muchas cosas pero no de las que importan, ¿no? Porque la cuestión es, pues sí, o sea, al final del día seré un superdotado, pero tengo 17, no sé qué está pasando, ¿no? Y qué maravilloso que no sepa qué está pasando, pues bueno, eso ya... Llegaremos a la parte del papá, lo de qué maravilloso no saber qué te está pasando, pero como que él mismo se da cuenta de que es muy nuevo, porque efectivamente trata esta relación con otra chica de su edad del pueblo a la que ya conoce y está y no se siente y afortunadamente la película no maneja estos chantajes emocionales de la está engañando y él es el malo nada. Y la buena o sea, es una situación de a ver, Elio está tratando de descifrar, ¿no? Como qué está pasando en su vida, quién es. O sea, y no quiere lastimar a nadie, tampoco quiere sufrir él, ¿no? Pero en el mientras tanto, bueno, pues está con estas dos personas y al final Oliver se acaba revelando como el gran momento de su vida, por lo menos de ese momento definitivo de su vida, de lo que es tener 17 años y enamorarte así por primera vez. Y justo creo que había leído que el director Luca justo cambió varias partes o adaptó el libro para dar este mensaje, ¿no? Así como, a ver, voy a quitar muchas partes de sexo explícito que están en la novela porque no es la historia que quiero contar, ¿no? O sea, no es esa parte la que me interesa, sino como dices, ese desarrollo o crecimiento emocional que van teniendo los personajes, con todas las torpezas que eso incluye, ¿no? Porque pienso supuesto. Como esos primeros encuentros son torpes, ¿no? No son lindos, no son románticos, de ay, qué felicidad. Y pensando un poco justo en lo que comentaba al inicio de por qué no la iba disfrutando tanto mientras y ya cuando acabó me di cuenta, ahorita estoy tal vez pensando que la razón sea, o sea, de alguna forma, y creo que es mérito de la película y ahí sí fueron mis prejuicios, estamos ya condicionados a cierto cine norteamericano, a ciertas narrativas, a cierto... O sea, yo no estaba disfrutando porque dije, a ver en qué momento los descubre la mamá, o a ver en qué momento llega la chica a decirle, ¿por qué me engaña? Y a ver en qué momento Elio hace el berrinche de me largo y no le digo a Oliver, no sé, ¿no? O sea, como que, qué mal. Sí, o estar esperando la clásica escena en donde uno le da el beso al otro y, o sea, es como el primero y entonces eso ya les sella su amor o les demuestra. Sí, también, exacto. Y porque cuando pasa o intenta pasar esa escena, Oliver rechaza a Elio. Sí. Y tú dices, uy, pero ¿por qué lo estás rechazando si se supone que para allá van? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Y tampoco es un rechazo como de, ay, no, porque la sociedad, ¿qué va a pensar? ¿No? Sí, yo soy muy hombre, no sé. Sí. O sea, solo es que no, o sea, solo no, este no es el momento, este no es el lugar. Sí. ¿No? Y entonces tú dices, ok. No, y hasta su duda de sí lo quiero hacer, porque pues yo sé que eres más joven, o sea, y tal vez yo ya sé un poquito más lo que implica y tal vez tú no, y no te quiero lastimar, ¿no? O sea, hay como una cierta, en ese momento de Oliver de híjole, sí vamos para allá, o sea, como sí seguro, porque yo me siento responsable aquí un poco por los dos. Y luego hay una especie como de vuelta de tuerca porque Oliver le dice, bueno, ya vamos a hacerlo, pero tienes que madurar, tienes tú que estar seguro, y es cuando Elio explora esta relación heterosexual y eso, como decía hace un momento, lo ayuda a modelar esa emoción, a estar convencido de qué es lo que quiere, a estar seguro de qué es lo que siente. Y es que
insisto, a mí eso es lo que me gusta, porque generalmente estas historias de primer amor son de el golpe en la cabeza. Sí. Y que uno va como chivo en cristalería hacia esa persona, sin importante incluso si esa persona te quiere o no, Sí, ¿no? sí, Tú lo sí. que quieres es darle rienda suelta a tu emoción y ya que pase lo que tenga que pasar. Si me tienen que romper el corazón, que me lo rompan. Si me lo van a cuidar, que me lo cuiden. Y no, Sí, sí, sí. aquí es todo poco a poco, porque además el entorno también ayuda, es decir, que esté situada en esta especie como de Claro. finca alejada, el verano, que siempre el verano los días son más largos, el Sí, sol sí, es más sí. pesado, todo hay como tedio, te da tiempo para hacer cosas en la mañana, mediodía, en la noche, A ¿no? las 8 hay sol, ¿no? A las 8 de hay la noche sol, hay a sol. las 8:30 Sí. hay sol. Entonces también ese entorno ayuda a que los personajes no se entreguen a una pasión desenfrenada, sino que solos o acompañados estén de alguna manera reflexionando y dejando sentir ese amor que está creciendo en ellos. Sí, 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 sí. Y a ver, tal vez... Espérame, lo que te Sí. quiero preguntar, yo no me queda tan claro si en el caso de Oliver no es su primer amor. ¿Tú crees que él ya haya tenido otros? Pues es que te lo dejan un poco como, Sí. ¿no? Más o menos, porque bueno, es que no vamos a spoilerear, pero pues la cuestión es, pues parece que Oliver sí ha estado con otras personas. Eso es justo lo que a mí no me quedaba claro. Que tal vez, por lo menos lo dejan ambiguo. Yo creo que la película no le interesa explicarlo Ujú. por algo que, como por cómo termina la historia, digamos. Sí, Uno podría sí. corroborar un poquito más de, bueno, Oliver ha vivido más, ¿no? Sí, O sea, eso seguro, porque eso tiene seguro. mayor edad, porque sabe más o menos, por lo menos sabe mejor que Elio en lo que se está metiendo, ¿no? Y entonces hay un momento en donde él dice, por lo mismo, ¿sí vamos a hacer esto o no? Porque, bueno, pues es que, te digo, a mí me dio la sensación como de hasta sentirse responsable, ¿no? De estoy viendo a este niño de 17 exacto. y no es que yo no le corresponda, pero tiene 17. Entonces, pues sí, o sea, vaya, no sé, hay pero hasta en eso nunca es condescendiente, nunca le dice, a ver, te voy a No, explicar para cómo son nada. las cosas. Sí. Y te digo, para mí fue como una buena cachetada, como de ya deshazte de esas estructuras narrativas, cállate. O sea, no, Julia, no va a pasar que los cachen, Sí, no va a pasar sí, sí. que el foco se va a, ay, la sociedad los juzga, pero ellos no. No, porque No. incluso hay una escena en donde los papás de Elio, Sí. sin decirlo explícitamente, es una escena como decir, oye, y pues como que hay que hacer algo, ¿no? Para que no sea esto un rompimiento tan abrupto. Y el papá Ujú. así como que, sí, hay que hacer algo. Y la mamá, bueno, pues es que sería importante que Elio tal y tal. Entonces esa escena es genial, sí, porque sin este reconocimiento explícito de que a lo mejor Elio ya asumió una identidad sexual o que ya asumió ciertos Ujú. compromisos que no va a poder nunca deshacer, Sí, hay que darle la oportunidad. sí, sí, sí. Y eso es genial porque eso es lo que no hace que Elio en particular se ate a Ujú. esta idea de amor. Porque bien pudiera ser que él, por el recuerdo de este primer amor y de esta emoción, se quedase estancado y que su vida emocional se Sí, acabara sí, y que solo buscara a Olivers en el futuro. Sí, Es justo esa comprensión que ellos tienen, y en especial el papá, de lo que le está pasando, que él va a poder ser libre, sí. emocional y intelectualmente incluso, ¿no? Sí, sí, a ver, creo que hay muchas joyas en esta película, muchas, pero sin duda unas de las más destacables son los papás, porque no intentan forzar etiquetas en Elio nunca, ¿no? O sea, no es como de, bueno, va a ser homosexual, te apoyo, seguro, todo bien, ¿no? Y tampoco van a ser como, no, mi hijo no puede hacer. No. Jamás le están diciendo ni qué maravilloso, hay que hacer una fiesta, Sí. y tampoco es como, no, o sea, te voy a decir cómo tienes que ser, definirte. Los papás son como, pues lo está viviendo, ¿no? Y yo no sé Y si hay eso es que como dejarlo muy en el europeo, proceso. ¿verdad? ¿O qué? Pues es probable ¿No? que sí lo sea. O sea, contextualmente nos parece ajeno, ¿no? Me parece. Sí, sí. Pero por es una seguro. maravilla, porque es como, ¿quién puede vivir su vida sino él, ¿no? Y él sabrá, y entonces, ¿para qué nos metemos, no? O sea, mucho ayuda el que no estorba. Ya tiene Exacto. mucho que procesar él. Aquí vamos a estar acompañándolo, pero no tenemos que decirle, no tenemos que festejarle como, qué maravilloso que ya de ellas, porque no ha definido Ajá. nada. No. Entonces- Eso es lo genial que tiene la película. Que Sí, sí, no, sí. no es la definición de una identidad sexual, no es el pronunciamiento por una liberación sexual, Ujú. no es un viva la homosexualidad, no, es una historia de amor. Sí,
de un proceso de enamoramiento en el que uno es cómplice de cómo estos personajes van y vienen en su búsqueda por ser felices, en su búsqueda por definir lo que están sintiendo, y eso nos pasa a todos. Sí. Y al final es un amor de verano, como Vaselina, perdón la comparación. Pero bien. Al final es un amor de verano, pero no es un amor de verano que te vaya a dañar, que te vaya a dejar marcado por el resto de tu vida, sino es un amor de verano que te va a transformar, y que pienso yo que la idea es que si tú lo sabes manejar, si tú sabes procesar bien esta información y dejar fluir tus emociones, vas a salir una mejor persona de aquí. Sí, y a ver, tal vez solo para cerrar, ¿no? Hablando de las joyas, y lo insinué hace un momento, como es que el discurso del Papa, Sí. o sea, no les vamos a spoilerear todo, ¿no? Pero la cuestión es, a ver, hay un momento en donde la película claramente te dice, qué bueno que te duela, ¿no? Sí. O sea, es estar vivo también. Qué magnífico esto que estás viviendo. Tú sientes que te estás muriendo, ¿no? Entonces que alguien te diga qué magnífico que tú sientes que te estás muriendo, pues es difícil, pero es justo lo que decías ahorita, pero pues no tienes que pelear con eso, ¿no? No tienes que fingir que no está. O sea, fue tan intenso que obviamente ibas a sentir muchas cosas, ¿no? O sea, como alegría, confusión, enojo, tristeza. Eran tantas cosas y que cierran con esta idea de y trata de no ir tapando eso mientras crezcas. Exactamente. A mí creo que eso es por eso, y una vez más como que esta idea del primer amor, ¿no? Así como de ahorita sientes tan intensamente como que te lo recuerda a ti como audiencia. Sí, ¿Te acuerdas cuando tú eras capaz de permitirte el sentir tanto? Pues todavía te lo puedes permitir, ¿no? O sea, esa es como la sensación que me queda a mí después de la película. Sí, esa es la enseñanza, que ese placer, que ese amor, que ese dolor, que esa tristeza van a seguir en tu vida. Y que no tiene caso reprimirlas, que no tiene caso arrepentirse de ellas, sino que al contrario, son parte de tu vida. Sí. Son lo que te van a crear tu identidad, tu historia, si te van a romper el corazón, si tú se lo vas a romper a alguien, y no hay que negarlo. Sí, y que es magnífico porque una vez más estamos saturados de la narrativa gringa de supéralo y busca otro y sigue adelante porque toda la vida sigue adelante. Pues no es así, ¿no? O sea, como imagínate que te permites todo, vivir esto y agradecerlo. Y creo que por eso es una gran película también. Sí, sin duda alguna, Call Me By Your Name es una de las mejores películas que hemos visto este año. Hay muchos pequeños detalles, es una gran joya. No se pierdan el discurso del papá casi al final de la película. Comentemos todos el discurso del papá en redes porque nosotros no lo hemos superado y lo podemos seguir platicando con ustedes. Pero bueno, más allá de eso tenemos que cerrar. Así que por favor vayan a ver Call Me By Your Name. Y es así como llegamos al final de esta 7ª emisión. No se pierdan el siguiente episodio con las demás películas nominadas a Mejor Película, y además estaremos hablando sobre cuáles son nuestros favoritos para ganar las categorías más importantes. Gracias a Lázaro por su trabajo sobresaliente y cada vez más profesional. Definitivamente. En la parte técnica. Mi nombre es Alberto Ruiz y nos pueden encontrar en Facebook y Twitter como Cine Autopsias. Mi nombre es Julia Muñoz. Recuerden que nos pueden escuchar a través de iVoox, YouTube y iTunes. Y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cine Autopsias. Podcast de cine.